experimentando más y más y más de la vida tuya, Señor. Tú eres nuestra razón de ser. Tú eres nuestra razón de existir. Tú eres nuestra razón, Dios de los cielos, de vivir cada día. La razón de nuestro vivir eres tú. Tú eres nuestra vida. Permite que este anhelo esté anclado, grabado en nuestro corazón, como una marca indeleble, imborrable, que nada sobre este mundo pueda apagar el deseo de buscarte, el deseo de mirarte, el deseo de contemplarte, el deseo de amarte, el deseo de estar contigo, el deseo, Dios de los cielos, de anhelar cada día tu presencia, el anhelo, Dios de los cielos, de clamar más y más por la vida tuya en mí, de poder decir: oh, si Él me besara con besos de su boca. Oh, poder decir cada día: mejores son sus amores que el vino. Poder expresar, oh Dios de los cielos, todo en Él es deseable. Todo Él me atrae. Todo Él despierta en mí un deseo intenso por buscarle. Un deseo de expresar quién como Él. Quién como el que hizo los cielos y la tierra. Quién como el que extendió el firmamento. Quién como el que puso límites al mar. Quién como el que hizo las montañas y la riega desde sus aposentos. Quién como el que alimenta las aves del campo. Quién como el que alimenta las bestias. Quién como el que extiende su mano y alimenta a todos los habitantes del mar. Quién como el que abre su mano y les sacia de bien. ¿Quién como el que es el alfa, el omega, el principio y el fin de todas las cosas? Permite que nuestros ojos se abran para ver esta realidad y esta grandeza tuya, Señor. Para poder ver, Señor, cuál es el lugar de mi corazón, sino en el tuyo, mi Señor amado. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos. Gracias por permitirnos poner en tus manos, Señor, nuestras vidas, precioso Dios. Gracias por permitirnos aún levantar, Señor, nuestra oración este día por la vida de Javier, Señor, quien ha sufrido un infarto, que ponemos en tus manos, Señor, rogando tu gracia y tu misericordia. Tantas cosas que evidencia nuestra fragilidad y nuestra necesidad de ti, Señor. Que esta circunstancia abra y ensanche el corazón de Javier para que la gloriosa vida de Jesucristo, Dios de los cielos, sea plantada en la vida de este varón, Señor. Padre de los cielos, que esta situación sea una situación para que la vida tuya, por tu gracia y bondad, sea puesta en la vida de este varón conforme a tus designios, mi Señor. Y asimismo ponemos su vida física en tus manos, Señor. Lo ponemos delante de tu presencia y rogamos que conforme a la multitud de tus misericordias obres en él, en su casa, en su familia, Señor. De ti dependen nuestras vidas. Tú eres el que nos sustenta y nos ayuda en medio de todas nuestras fragilidades, aún como dice tu palabra, tú eres el que hace la llaga y también tú eres el que la sana, Señor. Precioso Dios, permítenos, Dios, aún a los que estamos aquí reunidos, experimentar ese tu amor fortaleciéndonos, ese tu amor levantándonos, ese tu amor llenando nuestro corazón. Llena nuestros corazones en esta noche de ti, Señor. Fortalécenos para ver tu luz. Fortalécenos para que toda nuestra esperanza esté puesta en ti. Para que cuando acontecen esas situaciones inesperadas de nuestra vida, oh Dios, que pueden causar aflicción a nuestro corazón, corramos a la roca de eternidades.
Como dijo el salmista, sé tú la roca a la que yo recurra frecuentemente, Señor. Ponemos en tus manos la vida de cada hermano, de cada familia. Tú conoces todas las situaciones y conoces el estado en el que cada corazón está. Y te rogamos, fortalécelos con el poder de tu presencia. Señor, llena cada corazón de la vida tuya. Permítenos, Dios de los cielos, descansar en ti. Hay tantas cosas que se salen de nuestro control, pero podemos venir a tus pies, a ti, Señor, que eres el que tiene un control absoluto de todo, rogando que cada día nosotros se haga tu perfecta voluntad, Señor. Fortalece cada vida en esta noche, fortalece cada corazón con tu presencia. Llénanos de la vida que proviene de tu mano, Señor. Asimismo te damos gracias por permitirnos, oh Dios, poder honrarte con nuestro dar, por poder tomar de aquello que hemos recibido de tu mano, Señor, y decirte gracias, Señor, porque tu fidelidad ha sido una y otra vez sobre nuestra vida, porque tu fidelidad ha sido una y otra vez sobre nuestros corazones, porque por tu fidelidad hemos sido sostenidos y sustentados, Señor. Permítenos, Dios, poder ver y reconocer cómo tú has estado siempre ahí, a cada momento, en cada instante de nuestras vidas. Somos nosotros los que hemos estado incapacitados para verte, pero bendita sea tu misericordia, que está abriendo nuestros ojos para ser conscientes de ti, para ser conscientes de tu amor, de tu fidelidad, de tu misericordia. Y gracias, Padre, por toda la obra que un día empezaste y todos los días seguirás perfeccionando hasta la venida de Jesucristo, Señor. Padre, asimismo, gracias por bendecir tu palabra esta noche. Por favor, permítenos tener corazón para tu palabra, corazón para que el deseo de tu corazón sea grabado en nosotros, para que no la miremos conforme a nuestra opinión, sino para que tengamos esos oídos para escuchar esas palabras tuyas que hacen volver nuestro corazón hacia ti, Señor. Por favor, la vida de cada uno de nosotros, los que escuchamos la palabra, de los que podemos exponerla por tu gracia y tu misericordia, permite que lo podamos hacer bajo la guía y dirección de tu presencia y con la luz, Señor, que tu Espíritu puede traer, Señor, para que podamos entender que tú eres el que enseñas, que tú eres el que edificas, que tú eres el que plantas la palabra viva en el corazón. Señor, te bendecimos y te damos gracias en el santísimo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga a todos y cada uno en el nombre santísimo de Jesucristo. Y la de atrás también, por favor, si es tan amable. Gracias. Dios los bendiga en esta preciosa noche. Damos gracias a Dios porque cada vez que nos reunimos, la razón de reunirnos es que nuestro corazón tiene una profunda necesidad de Dios. Y Dios nos va haciendo conscientes de ello. Antes creíamos que lo que necesitábamos era una intervención única y exclusiva de Dios en nuestras circunstancias. Y cuando Dios nos empezó a traer hacia su corazón, nos ha venido ensanchando y nos ha venido llevando a entender que lo que necesitaba la intervención de Dios no eran mis circunstancias. Lo que necesitaba la intervención de Dios es mi corazón. Y yo necesito desesperadamente que Dios me inunde con su vida, que Dios me llene de Él a cada instante. Y cuando Dios nos va llevando a eso, cada vez que escudriñamos la palabra, Dios va ensanchando esa luz que nos va llevando a entender cómo es el que Él sacia el corazón,
cómo es que Él llena la vida. Agradecemos a Dios por tantas cosas hermosas, pero aunque pasaran todas las cosas hermosas en nuestras vidas, ninguna de ellas jamás podrá llenar nuestro corazón, porque el único que lo llena es Él, y el único que puede traer plenitud al corazón es el Señor. Por eso ciertamente agradecemos esposas virtuosas, pero con todo lo virtuosa que sea una esposa, jamás podrá llenar el corazón del esposo. Con todo, como dice la Escritura, la Escritura de una manera tan hermosa equilibró. En Proverbios dice que habla de la mujer virtuosa, ¿cierto? Y dice, ¿quién la hallará? Pero tan hermoso que hay en el mismo libro Proverbios, el Señor dejó escrito la contraparte para el hombre, porque dice, y hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y qué hermoso. No importa cuánto de verdad sea un hombre, jamás podrá llenar el corazón de una mujer, porque todo esto está dispuesto es para ser llenos por Dios. No importa cuánto bienestar vengan a tus circunstancias, ellas jamás podrán llenar tu corazón. Hay gente colmada de salud y se sienten tan vacíos en su corazón. La salud no les puede llenar el vacío, porque el vacío que hay en el corazón es un vacío de Dios. Hay gente colmada de dinero que aunque se dedicara a gastar y a gastar y a gastar, no le harían mella los múltiples gastos a las fortunas que tiene, pero esas fortunas no le han podido llenar el corazón. Hay gente que tiene familias inmensas, tuvieron numerosos hijos y la cantidad de hijos no les han podido llenar el corazón. Son una bendición de Dios. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, dice la Escritura. Son una bendición de Dios, pero no son los que llenan el corazón, porque el que llena el corazón es ¿quién? Es el Señor. Y cuando Dios llena el corazón, entonces disfrutaremos ahí sí de la esposa, del esposo, porque no le estaremos haciendo demandas que ellos no pueden suplir. No les estaremos haciendo exigencias de algo que ellos no nos pueden dar, sino que necesariamente iremos a la fuente, que es el Señor, a la fuente que es Dios. Por eso cuando nos acercamos a la palabra de Dios es tan importante rogar al Señor que nos dé sabiduría. Y siempre hemos hablado de que la palabra tiene un lenguaje, y el lenguaje de la palabra es un lenguaje espiritual, y es tan hermoso que no importa cuántas traducciones haya de la palabra, ¿cierto? Ni cuántas paráfrasis, porque hay versiones que son paráfrasis de la palabra, y cómo se puedan exponer de una y otra forma, las traducciones no pueden quebrantar el espíritu que tiene la palabra, no lo pueden quebrantar. Por eso cuando hay una relación con Dios, hay porciones de la Escritura que uno lee y la forma en que está la traducción como que no cuadra, y es porque ciertamente el Espíritu nos va dando luz y nos va llevando a entender cómo fue el diseño, cómo fue la inspiración, cómo fue el deseo de Dios en esa porción de la Escritura. Entonces cuando vamos escudriñando la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta que esta palabra debe ser escudriñada en la dependencia de Dios. Y en la dependencia de Dios, porque realmente quien nos puede explicar, dar claridad, luz de la palabra es Dios mismo. Porque dice la Escritura que la palabra no es de interpretación privada, no es para que cada uno la mire como le parezca y cada uno tome lo que le conviene o escoja lo que le beneficie, sino para que cada uno se acerque con el anhelo de escuchar a Dios, de que Dios le hable al corazón. Y cuando Dios nos habla al corazón, Él despierta en ese hablar un deseo de correr a sus brazos. Como dice la Escritura, si mis siervos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír a mi pueblo mis palabras y le habrían hecho volver de su mal camino. También la palabra es necesario escudriñarla en esa dependencia para que nosotros no hagamos un sobreénfasis
sobre aquellas cosas que Dios mostró en la palabra, pero que no las mostró para que nosotros nos centráramos en ellas, ¿cierto? Para que no les diéramos una importancia mayor a la que deben de tener dentro de nuestro caminar, ¿cierto? ¿Cuántos milagros hay en la Biblia? Muchísimos, pero el énfasis de la Biblia no son los milagros, y creemos en los milagros. Nuestras vidas están llenas de milagros. Estamos hoy aquí vivos porque es un milagro de la gracia de Dios operando en nuestras vidas, ¿cierto? ¿Cuántas cosas podemos aprender de la Escritura? Pero el énfasis no es cuánto sabes, ¿cierto? Ese no es el énfasis, sino es cuánta vida está llegando a tu corazón. Porque ciertamente yo puedo confiarme en lo que sé, ¿cierto? Y estoy desconfiado y apoyado en lo que he aprendido, pero no en la fuente que es Dios. Ciertamente yo puedo saber la palabra, pero que esa palabra se haga vida en mí ya no depende de mí, depende de Dios, que es el que hace todas las cosas. Yo puedo saber que la Escritura dice no adulteres, pero yo no tengo la capacidad para resistir el adulterio. Necesito el poder de Dios obrando en mi vida, la presencia de Dios operando en mí. Necesito su manifestación en mi ser, poniendo freno a aquello que yo puedo saber, pero que no tengo la capacidad de frenarlo en mi naturaleza, y que solamente Dios lo puede obrar dentro de mi vida. Pero hay algo en lo que el Señor sí nos ha dejado ver como un énfasis que Dios ha puesto a través de toda la palabra, y en lo que el Señor una y otra vez sí insiste, y lo ha hablado de muchas formas, y lo ha expresado de muchas maneras en nuestras vidas, y es el deseo que Dios tiene de tener con cada uno de nosotros una profunda relación, una íntima relación. Y en eso sí vamos viendo cómo Dios una y otra vez va haciendo un énfasis en todas las situaciones que Él va expresando a través de la Escritura. Dice el Salmo 119, en el versículo número 160, algo bien importante aquí. La suma de tu palabra es que es verdad, ¿cierto? O sea que hay por todos lados enseñanzas de Dios, pero todas las enseñanzas de Dios nos van conduciendo hacia un mismo punto: la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros, y una relación que sobresalga sobre todo lo demás. Y lo vemos en cosas expresadas a Dios, como en cosas expresadas por Dios como la palabra. En Josué, el Señor expresó: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. ¿Con quién? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, ¿cierto? Pero si nosotros miramos, ¿cierto?, el énfasis de ese meditar en la palabra no es un énfasis de relacionarme con un libro, porque ahí puede terminar mi relación. Tengo una muy buena relación con la Biblia, pero puedo tener una pésima relación con el Creador, con el Inspirador, con el que la dio a conocer, pero tengo una buena relación con el libro. Y realmente cuando el Señor habló de ese meditar en la palabra, como dice el Salmo 1, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Nuevamente el Señor no estaba pensando en la relación que nosotros tengamos con un libro, sino en la relación que el escudriñar la palabra puede producir en nuestro corazón con Dios. Una relación que cada vez se vuelva más profunda, se vuelva más creciente, ya no dependa de actividades, sino se convierte en lo que abarca toda nuestra vida y en lo que abarca todo nuestro tiempo. Porque en cuanto al conocimiento de lo que estaba escrito en la ley, ¿cuánto conocimiento tenían los escribas y los fariseos? Muchísimos. Sabían, contaban las letras, sabían el número de ellas, sabían, infinidad de cosas, y eran celosos en cuanto a eso. Pero cuando mirábamos la relación que tenían con el Señor, siempre su relación era fría y distante, aunque su relación con la palabra parecía ser una relación muy profunda, una muy buena relación con el libro, pero una pésima relación con
el Creador. Y cuando el Señor pone orden, entonces ahí sí va a adquirir mucho valor lo que está escrito. Cuando Dios pone un orden entre la relación que una persona tiene con el Creador, y ahora cuando me relaciono con la palabra, no me estoy relacionando simplemente con algo que está escrito o con algo que fue dicho, sino que me estoy relacionando con aquello que sale del corazón de Dios. Y que todo lo que sale del corazón de Dios es para llevarme de regreso ¿a dónde? Al corazón mismo de Dios dentro de nuestro caminar. Cuando hablamos de la oración nos deja ver que expresa también esa comunión permanente que Dios desea tener con nosotros. Porque dice la Escritura, orando con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Y nosotros miramos todo lo que envuelve y habla como de ocupar todo nuestro tiempo. Entonces, sí notamos que hay algo que sobresale en toda la palabra, y es la relación que Dios quiere tener con nosotros. La relación que Dios quiere plantar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Vaya conmigo allá a Primera de Corintios, capítulo número 1. Primera de Corintios, en el capítulo número 1. Primera de Corintios, capítulo número 1. En el versículo número 22. Y aquí vemos uno de esos énfasis que muchas veces se pueden hacer, pero no son los que Dios desea plasmar en el corazón y en la vida. Porque dice en Primera de Corintios, capítulo número 1, verso 22, habla tanto del pueblo de judío, como habla de los griegos, como no siendo pueblo de Dios. Y dice que unos estaban centrados en ver señales. Los judíos piden ¿qué? Piden señales. Y los griegos buscan sabiduría. Unos querían ver milagros y los otros querían conocer o saber ¿qué? Más cosas. Pero dice acá, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces vemos aquí como dos direcciones que se estaban encontrando dentro de la gente. Unos que estaban buscando señales, estaban viendo qué cosas visibles y extraordinarias se podían ver. Y es maravilloso poder reconocer cómo nuestra vida está llena de cosas extraordinarias de parte de Dios, pero que nuestro corazón no se desvíe buscando cosas extraordinarias, y por buscar esas dejemos de buscar a quién, dejemos de buscar al Señor. Hay cosas hermosas que a uno le van aconteciendo en la vida diaria, hay cosas hermosas que a uno le acontecen dentro de su diario caminar, y hay cosas como que pertenecen a esa relación íntima con el Señor, a esos momentos que uno puede vivir con el Señor, como que son como extraordinarios, que le dejan el corazón atrapado en relación con Dios, ¿cierto? De muchas de esas cosas que suceden en la vida y en la vida personal y en esos momentos íntimos con el Señor, muchas veces no se habla mucho porque pertenecen precisamente a esa relación íntima, ¿cierto? Pero son cosas que nos van llevando a recordar cómo Dios sí quiere manifestarse a nuestras vidas, no esperando que nosotros estemos buscando esas señales ni milagros, sino que lo podamos ver a Él. Hace yo cuento muy pocas cosas de estas, pero tengo en mi corazón compartirles una de ellas hoy. Hace poco estábamos hablando acerca de cómo la gloria de Dios llena el universo. Lo veíamos hace poco, que la tierra está llena toda de la gloria de Dios, y que somos nosotros los que necesitamos que Dios abra nuestros ojos para poder ver cuán real es Él. A la mañana siguiente de que Dios me permitió compartir este tema por su gracia y misericordia, cuando llegué a las 7 de la mañana, como eran como las 7:15 de la mañana, y llamé a mi esposa para que bajara, que ya había llegado a recogerla,
para llevarla al trabajo. Y mientras ella demoraba para bajar, empecé a hablar con el Señor. Le decía yo ahí dentro del carro al Señor: Señor, tan hermoso esto, Señor, abre mis ojos, precioso Dios, para que yo pueda ver lo real que tú eres. Y estoy hablando yo con el Señor eso, cuando yo sentí que empezaron a golpear como así el vidrio. Cuando miré a la derecha, había un colibrí parado en la ventana del carro y golpeaba la ventana. Y se quedó ahí, y era como el Señor respondiéndome: lo que me acabaste de pedir, te lo quiero dejar ver. Y puso ese colibrí ahí, y yo lo miraba, y él pareciera como, yo sentía como a Dios mirándome a través de ese colibrí. No sabía que no era que le estuviera dando atributos sobrenaturales al colibrí, sino que en ese momento como Dios lo trae en medio de una calle transitada, están pasando los carros, son animales súper nerviosos, y pasaba la buseta y él ahí seguía parado como inerte, ahí como suspendido y mirándome, y mi corazón se derretía dándome cuenta como Dios si quiere manifestarnos lo real que Él es, lo maravilloso, lo extraordinario, lo glorioso que Él es, ¿cierto? Pero si yo no entiendo ese momento, entonces al otro día vengo, estaciono el carro y le digo al Señor: bueno, ¿y qué pájaro me vas a traer hoy? ¿Qué me vas a mostrar hoy? Entonces pierdo de vista, porque entonces yo ya dejé de estar ahí esperando como Dios desee manifestarse, porque es de la voluntad de Dios, del corazón de Dios. Y entonces yo ya quiero, o puedo salir a regarlo por todos lados para que todo el mundo empiece a mirar a ver cómo Dios se le puede manifestar de cierta manera. No, es como estar ahí pendientes en la búsqueda del Señor, y el Señor sabrá cómo manifestarse a cada uno conforme a su voluntad y conforme al deseo de su corazón, pero cosas extraordinarias que nos permiten ver cuán real es Él, cuán maravilloso, cuán indescriptible, porque a veces nos cuesta poder percibir cuán real Dios es Dios en nuestro caminar. ¿Qué estaban esperando estos judíos? ¿Ver qué? Ver señales. Y aunque las veían, ¿cierto?, eso hacía que les siguiera costando impresionantemente creer dentro de su corazón tantas cosas. Y encontramos hoy a la iglesia girando mucho en torno a esto: a qué señal ver, o a qué cosa ver para creer. Y le pregunto: ¿pero para creer en qué? ¿Para creer en qué? Para creer en ese deseo que Dios quiere de traerlo a una relación íntima, a una relación de una comunión hermosa con Él. Van conmigo un momento al Salmo 78, por favor, verso número 17. Salmo 78, versículo número 17. ¿Qué querían ver los judíos? Señales. Y el asunto es que un pueblo como el de Israel vio toda clase de milagros, pero aún seguían incrédulos frente al Señor. Seguían incrédulos frente a Dios. Si solamente esperamos ver milagros y señales, nos vamos a convertir en un pueblo más demandante cada día, que cada día quieres ver más y ver más, pero de lo que sucede, no del Dios que hace todas las cosas, no al Dios del que proceden todas las cosas. Porque mire lo que dice el verso 17: pero aún volvieron a pecar contra Él, 78:17, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Pero ¿a raíz de qué le había surgido esa pregunta? A raíz de algo que Dios había hecho. Si Dios hizo esto, entonces ¿será que también irá a hacer esto otro? Porque mire lo que dice el verso número 20: he aquí, ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron ¿qué? La tierra. ¿Qué reconocían ellos? Como Dios les había dado de beber, como había hecho un milagro impresionante en medio del desierto. Pero eso no los llevó a buscar más de Dios, sino que los llevó a volverse más demandantes con Dios. Porque dice: pues si hizo eso,
¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? ¿Se da cuenta que no entender los milagros que Dios hace nos puede hacer es un pueblo más demandante? Que cada día le dice al Señor, bueno, si eres Dios, entonces muéstrame cómo sanas. Señor, estoy aquí enfermo, y si tú eres mi Dios, entonces ¿cómo me vas a sanar? Entonces nos vamos volviendo demandantes, y en esa demanda vamos a continuar despreciando al Señor dentro de nuestro corazón. Los judíos una y otra vez demandaron señales y milagros, pero su corazón seguía distante y frío hacia el Señor. Y cuando miramos a los griegos, ¿qué demandaban? Sabiduría. Y otro aspecto en el que hoy encontramos mucho a la iglesia en esto, porque muchas veces estamos esperando saber con qué cosas nuevas nos sorprenden. O sea, qué nuevo. Escuchaba una persona que me decía lo siguiente: pastor, yo le estoy orando al Señor por que me dé una revelación de su palabra. Pues me pareció inicialmente bonita la intención. Lo que pasa es que cuando habló el resto, pues la intención era depravada en su corazón. Porque ella decía: pastor, yo quiero que Dios me revele algo muy profundo de su palabra. Y lo vi bonito. Cuando continuó dijo lo siguiente: para que la gente pueda escuchar algo que Dios solamente me dio a mí, y que solamente yo lo sé, y que la gente pueda darse cuenta que Dios a mí sí me habla. Y entonces ahí se torció todo lo que estaba esperando. Entonces realmente la pregunta es: ¿querías oír a Dios? ¿O querías tener algo para mostrar, para buscar tu reconocimiento, para que los demás pudieran ver algo en ti? Entonces ya todo eso que parecía bien intencionado ahora se fue en una dirección totalmente incorrecta. ¿Para qué queremos aprender más? Para que al aprender más mi corazón anhele más del Señor. ¿Para qué quiero ver un milagro? Para que ese milagro me despierte un anhelo más profundo de estar con Él. La inquietud de los discípulos cuando el Señor detuvo la tormenta y aquietó el mar, de ellos no fue: si puede hacer esto, ¿qué más podrá hacer? Esa no fue la pregunta de los discípulos. La pregunta de los discípulos es: ¿quién es este? ¿Cierto? Miren lo hermoso, qué diferente. Frente a eso maravilloso que aconteció, la inquietud de ellos no fue ¿qué más puede hacer?, sino ¿quién es Él? Qué hermoso. Y qué hermoso, qué diferente cuando podemos darnos cuenta. Dios hace milagros, pero los milagros debieran llevarnos a preguntarnos ¿quién es Él? Que hace cosas tan sorprendentes, tan maravillosas, a un ser como yo que no merezco nada, Señor, y que tú decidas hacerme tanto favor, que tú decidas, Señor, visitarme con tanta misericordia. Señor, ¿sabiduría para qué? ¿Para descrestar a quién? Sino sabiduría que me conduzcas a conocerte más. Porque ciertamente nosotros podemos empezar la vida cristiana, ¿cierto?, maravillados con muchas cosas, pero no con Dios. Pero cuando la Escritura va siendo abierta y nos va dejando ver a Cristo, aún el Señor le dijo a los que le escuchaban: ustedes escudriñan las Escrituras porque en ellas les parece que hallar la vida eterna, pero no quieren venir a mí cuando las Escrituras dicen que toda la vida soy yo. No querían venir a quién, no querían venir a Él. De manera que cada cosa en la que Dios me dé sabiduría debe despertar en mí es un mayor anhelo de correr a quién, a Él. Y cada situación en donde vea un suceso maravilloso de Dios, ¿a dónde me debe llevar? Es a correr hacia Él, es a intensificar. Se da cuenta que si hay un énfasis de Dios en toda la palabra, y es en esa relación íntima que Dios quiere tener con cada uno de nosotros dentro de nuestro caminar y dentro de nuestra vida. Porque ciertamente el hombre puede buscar muchas cosas y encontrar muchos logros, pero ninguno de ellos puede hacer que su vida esté saciada de Dios. El Señor le dijo a un hombre, ¿sí?, que de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde ¿qué? Si se pierde su alma. O sea, muchas cosas obtuvo, pero realmente cuánto de la vida de Dios había recibido. Las cosas que obtuvo, cuánto anhelo le despertaron en su corazón por el Señor. Entonces nos damos cuenta que necesariamente si hay un énfasis muy marcado en la palabra, y es la relación
que Dios quiere tener en cada uno con nosotros. Va conmigo a 3 de Juan, verso 2. Un versículo muy conocido. A veces, cuando hablamos de este énfasis de la relación, podemos inquietarnos, o sea, que Dios no quiere que yo tenga bien. Claro, es que no hay nadie que desee mejor bien para ti que Dios. No hay nadie. La persona que más te ame sobre la tierra no tiene tanto deseo de bien para ti como el que hay en el corazón de ¿quién? En el corazón de Dios. Cuando leemos la escritura dice que Dios tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal. Pero mire lo hermoso de algo que Dios quiere llevar a la paz y de donde surja que todo lo que prospere en nuestras vidas surja es de esa dependencia y de esa relación con Dios. Dice en 3 de Juan 2, amado, yo deseo que seas prosperado. ¿En cuánto? En todas las cosas. Y que tengas, ¿cierto? Entonces, son buenos deseos. Que le vaya bien, ¿cierto? Que esté aliviado, claro. Y que tengas salud, y ahí pone una sí, que es como una condición. Así como prospera, ¿qué? Tu alma. Se lo voy a leer en la versión al día, dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Qué hermoso, ¿cierto? O sea, que toda la prosperidad dependa de la condición espiritual en la que nosotros, ¿qué? En la que nosotros nos encontramos. Pero esto no es algo que nosotros querramos oír así con facilidad en nuestras vidas. Que nuestro bienestar esté íntimamente ligado a la condición espiritual de nuestras vidas es algo que no queremos escuchar. Normalmente el pensamiento del ser humano es que no, yo deseo que me vaya bien, no importa cómo yo esté con Dios, pero lo importante es que me vaya bien. El deseo de su corazón es que todo le salga bien. El deseo es que le vaya bien, no importando cómo esté con Dios. Pero aquí la palabra de Dios empieza a colocar un orden, ¿cierto? Que todo lo que sucede en tu vida dependa de cómo está tu relación con Dios, de cómo está tu relación con el Creador. Y es tan importante esto porque la historia, tanto de lo que aconteció en el cielo como de lo que ha acontecido en la tierra, nos ha dejado ver esto. La destrucción que ha traído al corazón humano perder de vista que la prioridad está en su vida espiritual y que de allí dependa todas las cosas. Que la añadidura dependa de la voluntad y de la decisión de Dios, y que la búsqueda nuestra sea una búsqueda de la presencia y del corazón del Señor. Porque ciertamente, si vamos a la historia de Lucero, ¿qué aconteció? Dice la Escritura, lo que narra en el libro de Ezequiel, que era un ángel creado por Dios y se expresa de él como un ángel acabado en hermosura. O sea, cuán hermoso era, cuánta belleza había en él, cuánto esplendor, ¿cierto? Pero también la Escritura dice que ese que recibió todo eso no reconoció en su corazón que lo que tenía no era de él. Lo había recibido, y lo había recibido para que expresara aquel de quien lo había recibido. Y dice que a causa de su hermosura fue que se corrompió. Te corrompiste a causa de tu hermosura, es lo que dice la Escritura. Y a causa de esa corrupción, entonces terminó separado de ¿quién? Terminó separado de Dios. Cuando miramos respecto al ser humano y remiramos al pueblo de Israel, acompáñenme allí un momento acompáñenme a Ezequiel 28:12 un momento y lo leemos ahí. Ezequiel 28, versículo número 12. Cuando aquí la palabra está haciendo referencia a la historia y al momento en que Lucero fue creado, y dice el verso 12: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Cómo era ese ángel? Tú eras el sello de la perfección, lleno de y acabado de hermosura. Mira lo hermoso.
Todo eso lo había recibido de parte de ¿quién? Lo había recibido de parte de Dios. Pero miren el verso número 17 dice, ahí en ese mismo capítulo, se enalteció ¿qué? Tu corazón, ¿a causa de qué? A causa de tu hermosura. Entonces mire lo tremendo. Ahora vaya conmigo allá a Ezequiel 16. Ezequiel, el mismo Ezequiel. Ya no hablando del cielo, sino hablando acá de lo que sucede en la tierra. Ezequiel, capítulo número 16, versículo número 14. Hablando de Israel, dice la palabra: y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová, ¿qué? El Señor. ¿Sí o no? ¿Para qué Dios había puesto todo eso? Para que ese pueblo disfrutara de una relación gloriosa con el Señor. Porque ¿a dónde me ven de conducir todas esas cosas? Es a una relación estelar con Dios. A preguntarme, ¿quién es este que aún me ha mirado con tanta misericordia y con tanta bondad? ¿Qué hizo Lucero con la hermosura que recibió? Se corrompió, ¿cierto? Se corrompió porque no entendió que todo ese privilegio era para que tuviera una relación íntima con el Creador. ¿Qué hizo Israel con lo que recibió? Lea el verso número 15 y dice: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. ¿Eras qué? Eras suya, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto valoró la relación? ¿Cierto? ¿A qué le hizo el énfasis? A lo que había recibido, a lo que había obtenido, pero no a la relación que Dios quería con todo lo que había hecho en cada uno de ellos, a la relación que Dios quería. Hay gente que dice, yo he escuchado, hay personas que dicen: no puedo orar si el Señor me quitara todos estos problemas para que yo pudiera orar en paz. Igual, ya no los tiene y no ora. Entonces se da cuenta que el problema no es que los problemas lo estén agobiando de manera que no pueda orar. Lo que pasa es que esa es una excusa cuando está angustiado. Pero cuando está bien, igual sigue frío en su corazón. ¿Hacia quién? Hacia el Señor. Entonces, ¿qué se evidencia en eso? Que para esa persona era muy importante el cambio de circunstancias. No era muy importante el cambio de relación con quién, con Dios. Y no olviden que la salvación produce es un cambio en nuestra relación con Dios. Porque antes estábamos separados y ahora hemos sido ¿qué? Reconciliados. Nuevamente hemos sido unidos al Señor. Entonces vayan conmigo a Juan 15 y con esta perspectiva vamos a mirar un poco allí en el capítulo número 15 de Juan, sobre esta relación tan preciosa en la que Dios quiere llevarnos a profundizar cada día, y tan hermosa como la que Dios quiere hacer. Y leamos ahí en el versículo número 7 del capítulo número 15, Juan 15, en el versículo número 7, dice la escritura: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será ¿qué? Y será hecho. No olviden, si el corazón no ha entendido y no ha recibido luz de lo que significa esta relación con el Señor, fácilmente pudiésemos tomar esta porción para hacer algo sobre lo que nuestro corazón se desvíe. Porque como uno la lee de primerazo, entonces significa que yo puedo pedir, así como está, lo que yo desee al Señor, lo que yo quiera. Y entonces puedo empezar a buscar y a desear cosas que aún están en contra de la voluntad y el deseo del corazón del Señor. Un hombre oraba y le pedía al Señor, basado en este versículo, le decía: Señor,
La esposa que yo tengo ya está muy cansona. Señor, ya está inaguantable. Señor, está insoportable. Señor, por favor, cámbiamela por otra. Pero no estaba pensando que la cambiara a ella y hiciera de ella otra persona. Él estaba orando para que Dios le concediera tener otra, ¿cierto? Y basado en esto, porque pues si yo estoy en el Señor, puedo pedir lo que quiera y será ¿qué? Y será hecho. Por eso hablamos de que la palabra de Dios tiene un contexto que rodea ¿qué? Todas las cosas. Y esta porción específicamente tiene un contexto de unidad, ¿cierto? En el versículo número 1 el Señor está evidenciando algo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Sí? Cuando una rama se empieza a secar en un árbol, cuando la rama dejó de ser parte del árbol, ¿cierto? En las maticas que tenemos ahí en la entrada de nuestra casa, hace poquito le hice una podada a la matica, ¿sí? Y hoy estaba mirando que hay unas ramitas que están secas, pero están pegadas. Y cuando me puse a detallarla bien, está pegada de manera que se sostiene como si fuera parte del arbolito, pero ya no está alimentándose del tronco del arbolito. Por eso sus hojas están secas, de manera que es tan fácil que a una le hice así con el dedo y se cayó, no hubo que hacerle fuerza, mientras que a las que están verdes y hay que quebrarla y arrancarla para poderla ¿qué? Para poderla quitar. De manera que esto nos permita nuevamente ver en este Juan 15 cómo habla de esa relación que Dios desea que sobresalga en nuestras vidas con Él. Si pasa ahí al versículo número 4, mire lo que el Señor habla y mire cómo si es comunión íntima. Permaneced en ¿quién? En mí. ¿Y yo en quién? Y yo en vosotros. Mire lo hermoso. Y nuevamente lo deja ver, como el pámpano, como la rama no puede llevar fruto por sí ¿qué? Por sí misma no puede tener vida, si no permanece ¿dónde? En la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en ¿quién? Si no permanecéis en mí. Y nuevamente vemos que en todo lo que el Señor está hablando en este capítulo 15, está haciendo sobresalir la relación que Él desea tener con cada uno de ¿quién? Con cada uno de nosotros. Porque mire que necesariamente el Señor no le dijo a la rama, tienes que llevar fruto, sino que le dijo a la rama, permanece en mí y llevarás fruto. O sea, el que va a hacer que lleves fruto soy yo, ¿cierto? Porque a veces hacemos demasiado esfuerzo. Yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, ¿cierto? Y hago el esfuerzo y el intento una y otra vez. Y se vuelven fallidos dentro de nuestro caminar. Y a veces terminamos hasta decepcionados de nosotros mismos. Pero otra vez, hay veces terminamos hasta con pena de volver al Señor. Señor, pero ¿para qué vuelvo y le hablo de esto si voy a volver a hacer lo mismo? Pero el Señor nuevamente me dice, lo que yo quiero es que permanezcas unido a mí. Para que haya fruto, el secreto es permanecer unido a mí. Es esta relación que yo quiero tener contigo. El fruto, yo soy el que voy a hacer que brote en ti. Yo soy el que voy a hacer posible el fruto ¿en quién? En tu vida y en tu caminar. Voy a hacer posible aquello que en tu vida glorifique a Dios. Voy a hacer posible aquello que en tu corazón exalte y reconozca a Dios dentro de tu caminar. Alguna hermana me preguntaba esta semana, decía, pastor, yo realmente tengo mucho miedo de la venida del Señor. Le decía, ¿por qué? ¿Y por qué piensas eso? Entonces ella decía, no, porque si el Señor viene y yo pequé ese día, entonces me quedo. No. Y entonces, ¿cómo hago para vivir sin pecado? Porque yo no me quiero quedar cuando venga el Señor. Entonces yo la miré y le dije, estás pensando equivocadamente. Porque Dios, para salvarte, no pensó en personas que no se equivoquen, que no fallen. El Señor lo que mira cada día es cuánta necesidad estoy experimentando en mi corazón de Él. En mi corazón de Él, porque no es por la perfección. Mi necesidad me lleva ¿a qué?
a buscarlo. Y aun cuando fallo, esas fallas, ¿a dónde me llevan? A buscarlo. Porque dice la palabra, si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con quién, para con el Padre. Entonces ya no estoy dependiendo de si yo fallo o no fallo, estoy dependiendo de mi relación con Él. Señor, si me equivoco, es en esa relación en la que tú me limpias. Señor, si estoy terco en algo, es en esa relación donde tú arrancas esa terquedad de mi corazón. Entonces nuevamente nos damos cuenta, porque Dios aquí no le dijo, no le está demandando a ella que tiene que producir fruto, sino que le está diciendo es si permaneces en quién, en mí. Vuelva a leerlo conmigo. Permaneced en mí, verso número 4, y yo en qué, vosotros. Relación. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, mire, si no permanece, la única forma en que no podemos llevar fruto es si no permanecemos. Pero si permanecemos, el que va a hacer posible el fruto es ¿quién? Dios mismo en nuestro corazón. Y dice, así tampoco vosotros si no permanecéis en ¿quién? En mí. ¿Quién va a producir el fruto? Porque hablamos del fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu solamente lo produce ¿quién? Dios. Mi necesidad es permanecer, relación. Verso 5, yo soy la vid, vosotros los. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, mire lo hermoso, esa relación va a hacer que se dé fruto, ¿cierto? No es algo obligado, no es algo impuesto, sino algo que se va a dar sobrenaturalmente natural dentro de la vida de una persona, ¿cierto? Pero generalmente lo que más queremos la iglesia son actividades. Lo que menos queremos la iglesia es relación con Dios. Es de lo que más queremos que ocuparnos, de las actividades y no de la relación con el Señor. Queremos ocuparnos de lo que ocupa nuestro tiempo, pero no queremos ocuparnos de aquello en lo que Dios nos va llevando. Y dice ahí, lea el versículo número siguiente, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ¿qué? En vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será ¿qué? Y os será hecho. Mire lo hermoso. El Señor utiliza una figura bien especial aquí. Han escuchado que la misma palabra de Dios ha dicho que no se recogen frutos de un árbol que pertenezcan a otro árbol, ¿cierto? Que no se recogen uvas de un olivo, sino que un olivo produce ¿qué? Olivos. Y que una vid produce ¿qué? Uvas, ¿cierto? O sea que el árbol produce frutos según la naturaleza del árbol, ¿cierto? Entonces esto nos lleva a mirar algo bien especial. Dios empieza a dar una libertad en esta relación. Si permanecemos en Él, ¿cierto? Podemos esperar de Dios todo lo que en esta relación produzca los frutos de Dios dentro de mi corazón. ¿Me explico? ¿Cierto? Si la vid y la rama de la vid lo que va a producir es un racimo de uvas, ¿cierto? Todo lo que pidiera la rama sería para producir ¿qué? Para producir uvas, ¿cierto? Entonces, ¿qué le sería negado en eso para pedir conforme a lo que debe producir el árbol? Absolutamente nada. De manera que cuando leemos el contexto nos deja ver que este pedir todo lo que queréis tiene que ver o tiene una íntima relación con todo el fruto que Dios quiere traer a nuestras vidas. Y ese fruto es en relación con la vida de Cristo en cada uno de nuestros corazones y en cada uno de nosotros. Pase ahí el versículo número 16. Nuevamente lo hermoso, dice acá el verso 16 del capítulo 15. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Por qué estamos en Él?
Por su voluntad, por su deseo, por su anhelo. Y os he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué? Fruto. No olviden, ¿es posible llevar fruto sin permanecer en él? No, el secreto es ese, permanecer. ¿Y vuestro fruto qué? Permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿el qué? Él os lo dé. Y mire lo hermoso, porque ahí en eso el Señor ya no pone límites. El Señor no pone límites en que nosotros podamos pedir todo aquello que instale el fruto de Dios en nuestras vidas. Y es en eso en el que Dios sí da una absoluta libertad. No es esto para que pidas lo que quieras y busques lo que desea que tu corazón. Mire tan hermoso como esto. Cuando empiezas a permanecer en el Señor, todo pasa de ser una obligación a ser una necesidad. Y de una necesidad pasas a hacer un deleite dentro de tu corazón. Mire lo tremendo. Muchos al principio, el tener una relación con Dios es como una obligación. Se sienten como obligados a orar. Pero en ese permanecer, Dios les permite experimentar que eso es una necesidad. Yo necesito buscar de Dios. Y necesito buscar de Dios. Y mientras que estoy experimentando ese necesito buscar de Dios, Dios convierte ese buscar de Él en un deleite. Y mire cómo el Señor me pasó de la obligación al deleite en esa relación. Donde me sentía, me toca hacer esto. A donde disfruto. Y el mayor disfrute de mi corazón es poder estar con Él. Por eso, como dice acá, en el versículo número 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será ¿qué? Hecho. Él no da instrucciones aquí de cómo hacer las cosas, sino de nuestra necesidad de permanecer, porque es allí donde todo lo espiritual se lleva a cabo, porque en ese permanecer es donde Dios imparte de Él mismo sobre nosotros y empieza a hacerlo visible en cada una de nuestras vidas. Por eso sí hay un énfasis a través de toda la palabra de una relación con Él, y aún el Señor lo dejó ver cuando habló de que la relación más importante y la relación que más peso debiera tener en nuestro corazón es la relación con Dios. Por eso dijo que no lo podíamos amar igual que a nuestros padres, que a nuestra esposa, que a nuestros hijos, y es más, ni siquiera como nos amamos a nosotros mismos, sino que ese amor debía estar como por encima. ¿Dónde se va a producir eso? En esa relación donde nos va llevando a permanecer en Él. ¿Amén? Bueno, vamos a orar por hoy. ¿Qué tal si se ponen sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor? Padre, queremos darte gracias de todo nuestro corazón en esta noche, Señor amado, porque necesitamos que nos ayudes a entender el énfasis que tú dejas ver a través de toda la palabra, a través de esta relación, y el cambio que tú deseas, Señor, obrar en ella. Sacarnos de sentirnos obligados a buscarte, llevarnos en ese proceso de entender cuánta es la necesidad que mi corazón tiene de estar contigo, así como la rama necesita estar adherida a la vid, cuánto mi vida necesita estar adherida a ti. Como dice la Escritura, porque separados de ti, nada podemos hacer. Señor amado, porque si no hay, Señor, esa relación donde va creciendo esta intimidad, ¿cómo podrá ser posible que nuestras vidas den los frutos tuyos, oh Dios, si es algo que solamente tú puedes producir en cada una de nuestras vidas? Como dice tu palabra, oh Dios de los cielos, separados de ti, nada podemos hacer. Y tú has hecho una elección especial a cada una de nuestras vidas, Señor. Estamos aquí, no porque hubiésemos sido nosotros los que te escogimos a ti. Qué hermoso, Señor. Estamos aquí porque tú nos escogiste, Señor. Porque tú pusiste tu mirada sobre nosotros, precioso Dios. Porque tú nos llamaste, porque tú inquietaste nuestro corazón, porque tú lo tocaste, oh Dios de los cielos, porque lo atrajiste en pos de ti. Y como está escrito, y nos has puesto para que llevemos fruto, Dios de los cielos. No nos estás demandando dar
lo que no podemos hacer, pero sí, Señor, nos está llamando a aquello que tú has dispuesto que sí pase en nuestras vidas, y es esta relación de comunión y de intimidad contigo, Dios de los cielos. Señor, has dispuesto manifestarte a nuestra vida, y en esa vida impartir de ti mismo sobre nosotros, porque qué fruto pudiésemos llevar sino el ser conformados a la gloriosa imagen de Jesucristo, que es lo que una y otra vez nos has dejado ver en tu palabra, oh Dios, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, estos aquellos que conforme a tu propósito son llamados, porque a los que antes eligió y escogió también los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Señor, tú, precioso Rey de los cielos, nos escogiste para poner este sello maravilloso en nosotros. Señor amado, permítenos entender, Señor precioso, lo que tú deseas que en todo nuestro caminar sobresalga en nuestra vida, y es esta relación profunda e íntima contigo. Allí, oh Dios de los cielos, donde seas tú el que me lleves a dar fruto, donde seas tú, Señor, el que manifiestes tus frutos a través de mi vida, oh Dios de los cielos, oh Rey de gloria. Señor, ¿de qué pudiéramos gloriarnos si una rama entre más fruto, Señor, lleva, más inclinada se va poniendo, Señor? Ayúdanos a entender esto. Entre más fruto se va manifestando de ti en nosotros, más rendidos, más humillados, más postrados, oh Dios de los cielos, más entendidos de que no hay nada en nosotros mismos de que gloriarnos, sino un reconocimiento y una gratitud inmensa, porque la gracia soberana del Dios Altísimo está operando sobre nuestras vidas, Señor. Padre, cuánto te agradecemos que tú, Señor, estés obrando en nosotros y nos estés llevando en esta dirección. Señor, que tantas veces, Señor, hemos resistido tanto, porque una y otra vez, Señor, nos ha llamado a darte nuestro corazón, Señor, a darte, Señor, nuestro ser interior, para que en él tú te instales y obres. Una y otra vez has dicho: dame, hijo mío, tu corazón. Señor, danos entendimiento de esto, y danos entendimiento, Dios, que ese dar el corazón, Señor, nos lleva a esa relación íntima de dependencia, y ya no depende de un lugar, de una actividad, sino es algo que permanentemente, Señor, está rodeando nuestras vidas, Señor. Es una vida donde mi corazón, Señor, te necesita todo el tiempo, pero también es una vida donde todo tiempo mi corazón puede empezar a disfrutar de un deleite, disfrutar de ti, Señor, disfrutar, verte, manifestarte de tantas formas, de tantas maneras, oh Dios, en las que tú haces visible tu eterno poder y deidad, para que reconozcamos, Señor, en nuestro corazón que no nos sostenemos nosotros a nosotros mismos, sino que dependemos de ti y de tu bendita mano. Por favor, Señor, ayúdanos a entender este permanecer que es tan vital para nuestras vidas, porque, Señor, sin este permanecer no es posible el fruto de la vida tuya, Señor. No es posible, como dice, que separados de ti es imposible la vida espiritual. Por eso permítenos entender esta unión que tú has hecho posible por la obra de la cruz, Señor, porque los que antes estábamos separados, los que antes estábamos, Dios, destituidos de la gloria de Dios, por esta obra maravillosa hemos recibido un acceso para que ahora, Señor, permanezcamos en ti y tú permanezcas en nosotros, y esta relación cada día se haga más profunda, se haga más intensa, se haga más fuerte, y cada día el anhelo de nuestro corazón sea poder ver más de la dulzura, ver más de la grandeza, ver más del señorío, ver más de la hermosura y de la belleza del Dios eterno, Señor. Abre nuestros ojos a toda esta realidad para poder verte y conocerte. Te damos gracias por permitirnos este tiempo de reunirnos, este tiempo de estar, Señor, escuchando tu palabra.